de Airbus, vecinos y vecinas de Getafe, trabajadores y trabajadoras de las empresas que tenéis conciencia de la gravedad de nuestro conflicto, representantes ciudadanos, representantes sindicales y un saludo también muy especial para los compañeros de Coca-Cola, que nos congratulamos por la reciente sentencia que han obtenido dando razón a la lucha que han mantenido contra la pretensión de su empresa. Daros las gracias por esta quinta ronda de concentraciones que estamos realizando en todos y en cada uno de los centros de trabajo de nuestras empresas. Ya os decíamos que el proceso iba a ser largo, que el proceso iba a estar determinado por los pasos que se fueran dando en el procedimiento judicial y que el mismo sabíamos que iba a ser largo. Por tanto, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener persistencia y vamos a continuar en esta pelea porque sabemos que lo que nos jugamos es muy importante y no vamos a desfallecer. El proceso judicial ya ha tenido un paso. Al incidente de nulidad que habíamos interpuesto, ha habido una respuesta por parte de la Fiscalía, como esperábamos, oponiéndose al mismo. Ya digo que es algo que nos esperábamos, porque para nosotros lo importante no es lo que se decida en el ámbito judicial donde se ha llevado la instrucción, que ya sabemos con claridad cuáles han sido sus pretensiones desde el primer día que abrieron esa instrucción. Para nosotros lo importante es que esa vía nos permitía avanzar en otras instancias judiciales y nos podría permitir llegar al Tribunal Constitucional en defensa de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga, y nos permitía incluso llegar a instancias internacionales. Por tanto, ha habido un primer pronunciamiento de la Fiscalía en contra y ahora queda por esperar, pensamos que puede ser largo, la contestación que el mismo juez instructor dé a ese escrito. En el terreno judicial tenemos que llamar la atención de más de 200 compañeros y compañeras en toda España que se hallan encausados en procesos judiciales de estas características, más de 56. Ya hemos conocido 3 sentencias en estos procesos judiciales de desigual solución. Por un lado, 2 sentencias condenatorias, una en Granada, otra en Galicia, donde plantean la entrada en la cárcel de los compañeros, 2 compañeros, un compañero y una compañera en Granada, 2 compañeras, una embarazada en Galicia, frente a esta cruzada que por parte del gobierno se pretende contra los sindicatos y se pretende contra el derecho de huelga. Decir que ha habido otra sentencia, en este caso favorable, en La Rioja, donde se han absuelto a 5 compañeros precisamente por la actuación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Esta pretensión del gobierno, extendiendo, utilizando y abusando de la Fiscalía para llevar adelante una represión inconstitucional, para hacer inviable derechos constitucionales, para hacer inviable las leyes que amparan nuestra libertad sindical y que amparan el derecho de los trabajadores a hacer huelga. Eso sí es una verdadera conspiración
contra la propia Constitución que ellos proclaman y contra las propias leyes que ellos han legislado. Sí hay una verdadera voluntad del gobierno de coaccionar, de hacer inviables, de impedir ejercicios legítimos de derechos constitucionales, derechos que son sustanciales para la estructuración de nuestro país. Sin el derecho a la huelga, sin el derecho de los trabajadores a ejercer la movilización desde sus organizaciones sindicales, en este país estaremos al pairo de lo que decidan de forma caprichosa o de forma fraudulenta los empresarios. En este país, la mayoría de las condiciones de trabajo y de vida se establecen a través de nuestra negociación colectiva y se establecen a través del recurso de los sindicatos, de los trabajadores organizados, para influir en esa negociación colectiva que determina nuestros derechos y nuestras condiciones de vida. Por tanto, sabemos que es muy grave lo que está ocurriendo. Se pretende dejar sin efecto uno de los equilibrios fundamentales en este país, y eso no lo vamos a consentir. Por tanto, debemos de persistir hasta que se cierre definitivamente y de forma favorable a los intereses de los trabajadores esta situación. Desde la pasada concentraciones hemos llevado a cabo diferentes acciones. Por un lado, resalta la proposición no de ley aprobada en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid, a propuesta de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y del Partido Socialista, y que ha sido respaldada unánimemente por todo el Parlamento Autonómico. En ese sentido, estamos preparando proposiciones no de ley que las vamos a llevar también a los parlamentos autonómicos donde existen factorías de nuestras empresas, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Pensamos que por un criterio de coherencia deberán de resultar aprobadas. Por otro lado, se siguen sucediendo la aprobación de mociones en distintos ayuntamientos. La más reciente, la semana pasada, por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, también por unanimidad. Se ha emplazado tanto el ministro de Justicia, por parte de las dos confederaciones sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, se ha emplazado al ministro de Justicia y a la Fiscalía General del Estado a mantener una reunión donde den explicaciones sobre lo que les motiva a llevar adelante esta campaña completamente injusta y completamente agresiva contra los derechos de los trabajadores. Todavía no nos han dado respuesta. Por otro lado, estamos planteando también reuniones con las diferentes asociaciones de jueces y fiscales para trasladarles la preocupación que sentimos por este proceso de involución que se está produciendo desde las instancias y desde el manejo de la Fiscalía por parte del gobierno de nuestro país. Al mismo tiempo, también hemos instado a los diferentes grupos políticos del Parlamento, en España y en el Parlamento Europeo, para que tomen conciencia de este proceso que se está llevando a cabo contra los derechos de los trabajadores en España. Por parte de la Confederación Sindical Internacional, que representa a más de 80 millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, también se ha instado a una reunión del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, decir
que estamos poniendo toda la carne en el asador para dar a conocer este conflicto y para dar a conocer a todas las instancias políticas, gubernativas, asociativas, la situación que estamos viviendo y que tomen conciencia como nosotros la tenemos de la gravedad de este asunto. Pero lo importante, lo más importante es seguir contando con el respaldo de los trabajadores. Los trabajadores somos los primeros que tenemos que tener conciencia de lo que nos jugamos en un proceso de estas características. Se han convocado concentraciones la próxima, el día 1 de julio, a las 10 de la mañana, en la Plaza del Callao, y luego el 9 de julio también se han convocado concentraciones en todas las delegaciones del gobierno de las 17 comunidades autónomas con el objeto de entregar una carta a los delegados y delegadas del gobierno. Os pedimos que en la medida de vuestras posibilidades asistáis y apoyéis estas concentraciones. No me quiero repetir más. Sabemos, y ya lo decíamos, que esto iba a ser largo. Por desgracia el mensaje no puede cambiar. Tenemos que seguir persistiendo. Tenemos que seguir con la conciencia intacta. Y lo que os pedimos es que os mantengáis atentos y que acudáis a todos los llamamientos que realicemos. Seguiremos en contacto. Muchas gracias.